Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con nuestras presentaciones del día de hoy. Estamos teniendo problemas de la comunicación con el doctor Roberto Campos Navarro, quien estaba contemplado para dar la conferencia magistral Adaptación de estrategias para la pertinencia cultural de los entornos habilitantes. Esta conferencia tendría que haberse realizado entre las 13:20 horas y las 14:15, que justo es el momento actual. Vamos a continuar con el programa y nuestro siguiente tema es una mesa redonda en donde tendremos la participación de expertas de 4 países, en donde vamos a revisar el panorama internacional de la partería profesional, experiencias exitosas en donde vamos a tener la participación de nuestros siguientes ponentes. Me permito volver a presentar a la doctora María Asunción Cobiol Sáenz, doctora de Enfermería por la Universidad de Valencia, formada como matrona dentro del Sistema Nacional de Salud, quien tiene un nivel medio alto en el manejo informático dirigido a la docencia. Ha desempeñado su labor asistencial tanto en la atención primaria como en la especializada hasta el día de hoy. Compagina esta actividad con la enseñanza en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia, donde se desempeña como profesora asociada en el área de salud de la mujer y colabora con la formación de enfermeras obstétrico-ginecológicas de grado. Además, participa en la tutorización de trabajos de fin de grado y trabajos de fin de residencia de matronas. Participa en jornadas y congresos tanto dentro de los comités como ponente dentro del ámbito nacional. Y es presidenta de la Junta de la Asociación de Comares de la Comunidad de Valencia. Bienvenida nuevamente, doctora. Permítanme. Doctora Asunción. También vamos a contar en esta ocasión con la enfermera perinatal Merilyn Villagómez Chico, quien es licenciada en enfermería con especialidad en enfermería perinatal. Cuenta con un posttécnico de administración y docencia de los servicios de enfermería y los diplomados de educador perinatal, desarrollo humano y tonatología. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería AC. De 2015 a 2017 fue jefe de servicio en el Hospital General de Ixtapan de la Sal del Instituto de Salud del Estado de México. A partir de ese año fungió como coordinadora de posgrado de enfermería perinatal con sede en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Chilpancingo, que posteriormente se concentra en la unidad de partería de Chilpancingo, en la partería Alameda de Chilpancingo, donde también realizó funciones operativas como partera profesional y de la que actualmente es jefa de partería. Desarrolló actividades como técnico regulador en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, de hasta febrero del 2022 y participó en el Congreso vía virtual International Day of the Midwife del 2020, así como en el segundo Congreso Internacional del Comité de Gestión de Competencias Laborales para el Cuidado de Salud de las Personas el año pasado. Bienvenida también, enfermera perinatal Merilyn Villagómez. También vamos a tener la participación de la maestra Sonia Ariza Navarrete. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Derecho Comparado en el Instituto Universitario Europeo en Italia. Cursó maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y es doctorada de la Universidad de Palermo. Es investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, así como de organizaciones internacionales. Su investigación se centra en el acceso y ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Actualmente se desempeña como asesora externa de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Y finalmente, dentro de este experto grupo, vamos a tener también a la maestra Daniela Vargas Guzmán, quien es matrona y magíster en salud pública por la Universidad de Chile, con más de 15 años de experiencia laboral, desempeñándose de manera simultánea en gestión, docencia de pregrado y posgrado y actividad clínica asistencial. Es diplomada en duelo gestacional, perinatal y gestación arcoíris, en enfoque de género en la gestión pública y privada,
y en género y políticas públicas globales, en enfoque de derechos en políticas públicas de infancia, humanización de salud y apoyo psicoespiritual del enfermo, y en educación matrístico Montessori. Actualmente es la responsable de la implementación a nivel nacional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales y encargada de género de la división. Adicionalmente, se desempeñó como referente técnico en salud sexual y salud reproductiva de la división. Ministerio de Salud de Chile, subsecretaria de Redes Asistenciales en el Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria. Como matrona docente, ha ejercido en la Escuela de Salud Pública, dentro del Programa de Salud Global y en la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile, así como docente de posgrado en Magíster en Matronería en la Universidad Mayor. Además, ha participado en diversas ponencias nacionales e internacionales. Damos la más cordial de la bienvenida a nuestras participantes en esta mesa redonda el día de hoy. Déjenme eh, enviarles su activación de micrófono para que podamos tener la participación de todas ustedes. Listo, espero que ya todas tengan la posibilidad de abrir sus micrófonos. Nos gustaría, como primera parte de esta mesa redonda, escuchar un muy breve panorama de estas cuestiones de trabajo que hemos estado participando el día de hoy y el día de ayer. Y sí, sin problema, pueden cerrar sus pantallas si tienen problemas de ancho de banda. Entonces, si quisiera alguna de ustedes tomar la palabra para hacer esta primera fase en esta mesa redonda, en donde nos gustaría escuchar sus experiencias resumidas en 4 minutos para cada una, en donde estaríamos escuchando cómo les ha ido en esta feria de la salud reproductiva y muy particularmente en este impulso a la partería profesional. Les escuchamos en el orden que ustedes quieran y gusten. Adelante, a ver, adelante Daniela, inténtalo nuevamente. Sí, ¿se escucha? Listo. Sí, perfecto. Sí. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación. Siempre es un honor poder compartir con colegas de otros países y reflexionar respecto de los desafíos que tenemos como profesionales de la salud sexual y salud reproductiva. Brevemente contarles que en Chile la partería profesional ya lleva muchísimos años. Este año vamos a cumplir 189 años de historia en nuestro país. De hecho, profesionalmente se genera la primera escuela de obstetricia y puericultura en el año 1834. En la escuela que yo me formé, de hecho, en la escuela de la Universidad de Chile. Em, y por lo tanto, en nuestro país, la partería, que es la matronería en Chile, que va más allá de la partería propiamente tal, tiene mucho camino recorrido. Fue la tercera escuela de obstetricia en fundarse a nivel mundial. Y la verdad es que me enorgullece mucho poder contarles un poco brevemente de este caminar. Durante los primeros años, evidentemente, el mandato fue, cierto, disminuir de manera relevante la mortalidad materna y la mortalidad infantil en nuestro país, cosa que ha sido muy exitosa a través de todos estos años. Sin embargo, a poco andar, pasando ciertas décadas, evidentemente se fueron pesquisando, justamente a la luz del profesionalismo de esta matrona matrón, las necesidades de incorporar otro tipo, ¿cierto?, de habilidades en el área de la salud sexual y la salud reproductiva para poder favorecer la calidad de vida de las mujeres y las familias en nuestro país. Y es así como también se transforma la matronería chilena en una pionera en el área de la planificación familiar, aumentando, ¿cierto?, progresivamente a través de los años el acceso a la cobertura de planificación familiar, de anticoncepción, de distintas modalidades, cosas que hasta el día de hoy existe, incluso en la cartera pública de nuestro país,
un abanico enorme de posibilidades respecto de todas las tecnologías disponibles para las mujeres y mirando abruptamente en correlación, ¿cierto?, cómo se van incorporando estas habilidades profesionales, estas carteras de prestaciones a lo largo de la historia y cómo se muestran brutalmente las caídas de mortalidad asociada a aborto, por ejemplo, y la mortalidad infantil, especialmente la precoz, y la mortalidad materna sin duda. Así es que solo contarles que desde nuestro caminar ya son muchos años y finalmente en las últimas 2 décadas, diría yo, la matrón chilena, chileno, ha acompañado a las mujeres en nuestro país en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos, yendo mucho más allá de la partería propiamente tal. Em, Eso contarles brevemente porque sé que tenemos poquitos minutos y después se puede ir generando el espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. ¿Quién le da continuidad? Hablo yo, si quiere. Soy Asunción Obiol y soy matrona, soy doctora en enfermería, como me habéis presentado, y colaboro con la docencia universitaria. En España, las matronas, este año hace 100 años, se fundó la primera escuela de matronas en Madrid, la escuela de Santa Cristina. Y bueno, nuestra profesión siempre, cuando estuvo reglada, estuvo vinculada a una especialidad de lo que eran los enfermeros, que eran ayudantes técnicos sanitarios. Posteriormente, la formación de la enfermería se convirtió en una diplomatura, en la cual perdimos la formación de matrona durante 10 años y luego se consiguió gracias a una normativa europea por el Plan de Bolonia y la recuperamos como una especialidad de enfermería. Hará unos 10, 13, 14 años conseguí que enfermería se convirtiera en grado y gracias al grado, pues ahora mismo las enfermeras podemos ser doctoras y podemos tener acceso también a la docencia universitaria. La evolución de nuestra profesión ha sido desde la asistencia a puente obstétrica, primero la atención en partos en casa y luego con la realización del parto, como una pérdida importante de las competencias como de los obstetras, de los ginecólogos, y fue gracias a la especialidad matrona como especialidad de enfermera con las normativas europeas en las cuales recuperas todas las capacidades y todas las competencias que nos avalan como agentes diana de salud en la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas sus etapas vitales, desde el nacimiento hasta la vejez, a través de la sexualidad, la educación en las escuelas, el control del embarazo en los niveles de manera autónoma en el primero y compartida con los equipos de alto riesgo con el grado de riesgo medio y alto. Luego, la asistencia de los partos eutóxicos son capacitados y nosotras somos las que las atendemos en el sistema público, o sea que una mujer de bajo riesgo está atendida durante todo el proceso por una matrona, y la atención también en el puerperio, en los centros de salud sexual y reproductiva, los programas de menopausia. Y estamos peleando también por nuestras competencias respecto a la salud del suelo pélvico y unidades de lactancia materna, en las cuales tenemos ahora un poco de problema con el intrusismo. Desde las asociaciones de matronas, desde la FAME, que es la Federación de las Asociaciones de Matronas de España, pues estamos luchando, ¿no?, pues por poder tener acceso a estas competencias y aumentar la eyección de matronas en el sistema sanitario, ya que ahora mismo lo que tenemos es una crisis en la formación por la necesidad que hay de matronas al haber estado 10 años sin formación, y luego también pues, para poder ofrecer una calidad asistencial y una calidad educativa óptima, pues tener presencia con unos ratios adecuados. Y bueno, siempre desde un sentimiento feminista, ¿no?, y de defensión de la salud de la mujer como un proceso natural, y la defensa del nacimiento como algo fisiológico y la observación de todos sus procesos desde el punto de vista holístico, pues
pues creo que es un poco el camino que tenemos que seguir las matronas, defender las casas de nacimiento y defender nuestras competencias, que al fin y al cabo ahora mismo en España pues en algunos casos están un poco difuminadas. Y ese es un poco mi trabajo. Muchísimas gracias, maestra Asunción. Adelante, Sonia, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Me parece que la experiencia argentina tal vez es un poco distinta de la experiencia chilena y de la española, en el sentido de que ha sido un camino un poco más sinuoso, si bien también tiene una historia larga de más de 200 años de esfuerzos, digamos, de la existencia de la partería, la matronería o la obstetricia, como se conoce en la Argentina. Pues ha sido un camino un poco distinto, ¿no? Por un lado, ha estado siempre en una relación bastante tensa, digamos, con la medicina, en el sentido de que hay claramente una hegemonía y un poder de la corporación médica, de la profesión de la medicina en la Argentina, tanto en relación a la dirigencia política del país, de la cual siempre ha integrado, digamos, la medicina, ha estado muy cerca de la política argentina y del aparato estatal desde los inicios de la consolidación del propio Estado. Entonces ahí hay como una toma de una hegemonía médica que está además marcada por el género, y algo que mencionaba Asunción también aparece claramente en la historia argentina, la idea de que es una corporación mayoritariamente, por lo menos en sus inicios, de varones, y que tiene una marcada estructura patriarcal, la cual ha liderado, digamos, el desarrollo del campo de la salud en la Argentina. Entonces, esto marca también la forma en la cual se ha desarrollado la obstetricia y el trabajo de la partería en la Argentina. Yo no soy historiadora, pero sí me parece que uno podría decir, solo a efectos de que tengamos una forma más analítica de pensar en este proceso, que ha habido quizá 3 etapas en el desarrollo de la matronería, y nos encontraríamos tal vez en esta tercera, ¿no? Una primera etapa en donde se consolida más el proceso de formación, digo, la partería era un saber más afuera de las instituciones de formación institucionales justamente, y más profesionalizadas. Entonces, más hacia finales del siglo XIX empieza un proceso de creación de escuelas de partería, de formación para estandarizar, y tal vez una primera mecha, digamos, de la profesionalización de la partería, pero claro, allí es claramente marcado por el ejercicio liberal de la profesión, ¿no? En consultorios, en domicilios, en lugares en donde se ejercía de manera liberal la partería, ¿no? De manera autónoma en un sentido. Y allí empieza cada vez a desarrollarse esta formación y a acercar a la partería al sistema de salud y a la formación, a las escuelas de medicina, a las escuelas de enfermería sobre todo, que se van desarrollando como en conjunto. Y entonces allí, en esta segunda etapa, me parece que es donde se da también un desarrollo mucho más importante de esto que decía Daniela también, de la institucionalización de los partos y de la asistencia de los procesos reproductivos, en donde también entonces aparece la partería, la obstetricia, como una profesión o como una tarea subordinada y auxiliar a la medicina, que toma un protagonismo importante que no lo vio en momentos anteriores de la historia. Entonces allí se equipara la partería con la enfermería, y entonces empiezan a ser parte de escuelas y de procesos de formación similares como auxiliares de la medicina, ¿no? Y este proceso se va consolidando, en particular en las décadas del 20 hasta el 40, yo diría que hay allí una consolidación de este proceso, en donde por un lado aumenta la institucionalización de los partos, el descenso de la mortalidad, la consolidación de esos resultados positivos de la intervención, de la medicalización de los procesos, y por otro lado entonces también la inserción de este colectivo dentro del sistema de salud de una manera mucho más masiva y profesionalizada, porque también el proceso de formación de la partería en esa primera etapa, pues tuvo distintos momentos, ¿no? Por las exigencias que se daban, y también por el tipo de personas, sobre todo mujeres, una profesión que todavía es altamente feminizada, que podían acceder a este tipo de formación, ¿no?
Y me parece que allí, bueno, se cristaliza este modelo cuando en la Argentina, en la década del 60, hacia finales, en 1967, aparece la ley de regulación del ejercicio profesional de la medicina y las profesiones auxiliares, en donde se incluye la partería, la obstetricia como una de esas profesiones auxiliares, y entonces ya se liga el trabajo de la partería a esta subordinación, ¿no? A la medicina. Y aparece la tercera etapa para ir cerrando y no extenderme demasiado, que me parece que es la etapa en la que nos encontramos, que sería como una etapa que nos dirige nuevamente hacia la autonomía de la profesión, ¿no? Hacia buscar esa consolidación de competencias que ya no sean simplemente de asistencia a la medicina, sino que reconozcan toda la evidencia que existe y todas las recomendaciones y estándares internacionales de ampliación de competencias y ejercicio autónomo de la profesión. Allí hay que considerar, por supuesto, que la Argentina es un país federal en donde la regulación de la profesión es estatal, ¿no? Cada una de las provincias regula el ejercicio de las profesiones de la salud para su territorio, con lo cual allí también tenemos una variedad importante de regulaciones y de competencias muy variadas en las cuales se puede llevar adelante esta profesión. Entonces, allí, para pensar en quizá una estandarización y un proceso de reconocimiento del ejercicio de la autonomía de la profesión, se han dado distintos procesos. Uno que me parece importante resaltar tiene que ver con la creación de la Federación de Obstétricas de la República Argentina, FORA, que es una organización que tiene como objetivo no solo la actividad gremial, sino promover, ¿no? Distintas formas, la agenda de la autonomía de la profesión, de la mejora de las incumbencias y de las tareas que le competen a la partería. Así que parece que un poco el camino ha sido distinto, pero creo que se comparten las agendas que estaban mencionando tanto Daniela como Marilyn, como Asunción, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias por su participación. No sé si Marilyn quisiera ahondar algo de su experiencia con relación a México. Claro que sí. Sobre todo como ser ciudad anfitriona, pues quise dejar que los países nos dieran conocimiento de su historia, porque también como nosotros sabemos que nuestra historia va mucho allá de la profesionalización, como ya también lo estaban comentando María Elizabeth en el chat. Nosotros surgimos a partir de la partería tradicional y posteriormente se va evolucionando, ¿no? En México estamos como identificadas las parteras tradicionales, las parteras profesionales y todavía como que en ese estado están todavía las parteras autónomas, ¿no? Parte de esa misma historia, recordemos que a nivel nacional aproximadamente, no tengo datos muy precisos, pero creo que fue en 1945 cuando nació la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que es la formadora de las licenciadas, obviamente, en enfermería y obstetricia, que se van encargando en este auge de vincularse con la atención salud materna y por ende va en combinación con salud pública, ¿no? Y poco a poco se va dando a conocer este panorama en todas las regiones de nuestra república y pues prácticamente vamos como va diciendo Chile, como va diciendo también la compañera que acaba de dar su presentación, vamos en los mismos tiempos, ¿no? Vamos evolucionando a la par, que esta parte de la partería profesional actualmente no se ha cristalizado en su totalidad. ¿Por qué? Por el concepto simplemente de lo que estamos identificando. A partir de los 2000 entró como en boga el concepto de la partería, en el cual se tendría como esa inequidad del concepto, ¿no? Donde dices, bueno, ok, en México, recordemos que es un país multicultural y plurilingüista, prácticamente todos van a esta atención tradicional. En tanto, son parteras tradicionales que en este contexto ellas van lideradas por su comunidad, en donde la población las acobija, y en la parte de la partería profesional es donde todavía estamos en esta carencia de identidad. Estamos insertándonos poco a poco en esta parte y dentro de mi trinchera y dentro de mis situaciones laborales que he recorrido,
lamentablemente sí hemos sufrido, he sufrido, a veces englobo la batalla de mis compañeras porque vamos dando este avance de darnos a conocer qué es lo que hacemos, por qué no estamos muy desapartados del área médica sobre todo, sino que es un trabajo en conjunto para que precisamente sumamos esfuerzos y podamos disminuir sobre todo este gran causal que nos afecta a nivel mundial, que son las causas de muerte materna, ¿no? Entonces, como estrategia a nivel nacional, estamos insertándonos en niveles, a lo mejor que estamos en segundo nivel, pero en la punta de lanza sería el primer nivel de atención. Creo que también en otros países los niveles están subdivididos de las atenciones. Entonces, es ahí donde tenemos que seguir trabajando esta parte, ¿no? Entonces, nuestra historia es rica en cuestión de atenciones culturales y es ahí donde todavía hay un recelo actualmente aquí en México, donde la partería tradicional o partería profesional dice, ¿quiénes somos? Pero somos todas una sola en pro de la atención de la mujer. Quiero ser breve en esta presentación sobre la pregunta que nos acaba de dirigir el doctor. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias a las 4 por este primer arranque, por este primer saque en cuanto a lo que ha significado el origen de la partería y la formación de la partería en sus países de origen. Y alguna de ustedes ya mencionó en el proceso problemas, estos obstáculos que se tuvieron en las diferentes etapas, como las han mencionado Sonia y como las ha mencionado Marilyn. Estas etapas a lo mejor son muy similares, a lo mejor son muy parecidas en cada uno de nuestros países. Algunos tienen mucho avance, como es el caso de la Argentina, en donde nos presentan un panorama ya de mucha antigüedad, pero seguramente tenemos noticias de cuáles fueron sus primeros o estos obstáculos que se han tenido. No sé si quisieran ahondar en estos temas. Marilyn nos puso un tema sobre la mesa que es la multiculturalidad y la multilingüicidad. Creo que por ahí también podríamos tener algún problema. ¿Quién dice yo? Mira, yo quisiera compartir un poco, creo que las principales barreras del desarrollo profesional y por lo que escuchaba las colegas se comparten. Evidentemente una tiene que ver con el patriarcado como un modelo trazador imperante, no solo en el área sanitaria, ¿no? Sino que en todas las áreas laborales, en cómo se generan en el fondo, ¿cierto?, los espacios de poder. Y dado que la matronería, la partería ha estado ligada desde la historia de la humanidad al protagonismo de las mujeres en el proceso reproductivo y otros, ¿no? Evidentemente siempre hay ahí una amenaza que se ha constituido como barrera a lo largo de los años. Evidentemente también ha evolucionado a través del tiempo, pero sin duda alguna, por lo menos en Chile y creo que en otros países igual, han sido los profesionales de matronería y partería las que han acompañado a las mujeres en la captura, por así decirlo, ¿cierto?, de los derechos sexuales y reproductivos, independientes de los distintos enfoques de interculturalidad y de necesidades diferentes que pueden tener todas las formas de mujeres que existimos, ¿no? Creo que ese modelo, y hoy en día se ve fuertemente de nuevo amenazado, cuando cambian los marcos legislativos respecto a los derechos de aborto, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo. eh, es un tema con el que vamos a tener que probablemente lidiar eternamente, ¿no? Frente al cual hay que estar muy atento. Otra barrera que se ha visto en Chile, que algo también comentaba la colega argentina, tiene que ver con el modelo médico céntrico en lo asistencial, ¿no? Si bien en Chile, con el área de especialista ginecobstétrica no hay dificultades, están muy bien determinados, digamos, los enlaces y las divergencias respecto de las competencias que cada uno de nosotros tiene, ya sea en la atención de parto, así también en el nivel de atención de especialidad respecto de la patología ginecológica y obstétrica. Sigue siendo una barrera en términos del modelo, de la forma, ¿cierto?, de acompañar el proceso reproductivo y sexual de las personas,
no desde el hacer muchas veces, sino que desde el permitir que la naturaleza, ¿cierto?, se vaya desarrollando y nosotros estar custodiando lo fisiológico para pesquisar lo patológico. En Chile, una de las principales, de los principales desafíos en los que hoy día nos convoca tiene que ver con disminuir la tasa de cesáreas innecesarias, por ejemplo, que la verdad estamos rankeando a nivel mundial, frente a lo cual da un poco hasta de vergüenza, ¿no? Porque nos ha comido este modelo donde de repente se ha perdido este enfoque, ¿no?, de lo fisiológico a causa de, como les digo, el exceso de utilización de la tecnología médica, que evidentemente es muy necesaria, pero cuando es necesaria, ¿ya? Y por lo tanto, en Chile al menos, la matronería es el profesional a cargo del acompañamiento fisiológico de todo el proceso reproductivo y eso está por ley y hace muchos años. Y a pesar de aquello, ahí hay una barrera en la que hemos tenido que trabajar y que vamos a seguir teniendo que trabajar, evidentemente. Y otra amenaza permanente tiene que ver con el interés de otros profesionales del área de la salud, de adueñarse un poco del campo laboral que ha sido propio nuestro. A diferencia de otros lugares, en Chile la matronería es una profesión universitaria, exclusivamente de formación universitaria, y que además es de formación primaria, o sea, tú ingresas a estudiar matronería, no haces una especialización, digamos, desde la enfermería. Y aquí la verdad es que contarles que hay un tema muy relevante porque permanentemente hay ciertas disputas de otros profesionales como del área de enfermería general, digamos, que quieren de alguna manera hacerse cargo de el rol de la matronería, que además lleva, como les decía, 189 años. Em, Incluso cuando la formación de pregrado universitaria de las matronas y matrones de este país es muy abultada en relación a la formación de obstetricia, fisiopatología, farmacología y muchos otros, ¿ya? Son profesionales con más de 8.000 horas de formación. Y esto desde Arica, que es nuestro norte, hasta Punta Arenas, que es nuestra universidad más austral del país. Hay un mínimo muy alto de formación profesional en nuestro país. Y a pesar de aquello, hay permanentemente ahí una amenaza en la que hay que estar incluso yendo a apelar hacia los roles, como les decía, legales que ya están conquistados. Em, yo diría que a nivel país esas son las tres grandes barreras y pareciera ser que se comparten, ¿no? Bastante con otros lugares. Muchas gracias por esos comentarios. ¿Quién dice yo? Va, otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba silenciada y no podía salir de allí. Sí, creo que lo que dice Daniela es totalmente así. Creo que compartimos algunas de esas barreras. Yo creo que si entendemos el modelo como las condiciones propicias y las prácticas que permiten que la obstetricia desarrolle todo su potencial, ¿no? Y como que ese es el modelo, me parece que nosotros igual, seguramente hay otras, pero yo identificaría en esta presentación tres tipos de barreras. Una normativa, una que tiene que ver barreras culturales y quizá barreras en la formación, algo de lo que ya mencionaba Daniela. Me parece que todas se asientan en el cambio y en la evolución que ha tenido el campo de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La matronería quizá en el principio, la partería, se relacionó de manera central con el acompañamiento del embarazo y el parto, pero el campo de los derechos reproductivos y no reproductivos ha tenido una expansión enorme. La comprensión de lo que implica la salud reproductiva también ha variado mucho en las últimas décadas, diría yo, de una manera exponencial, tanto en relación con los estándares clínicos de atención, como también los estándares de derechos humanos y normativos en cada uno de los países. Hemos ido avanzando y robusteciendo nuestro marco. Entonces, eso hace que se consoliden también distintos indicadores de salud materna que son más comprensivos, ya no solamente que, digamos, la morbimortalidad
materna se comprende de otra manera. Tenemos indicadores también de progreso y de éxito en la salud que son distintos. Me parece que los organismos de derechos humanos también han ido indicando el camino para generar modelos de atención centrados en las personas, centrados en la calidad de la atención, que hacen que, bueno, las competencias y la tarea de la obstetricia esté ahora enmarcada en un contexto mucho más amplio, ¿no? En donde las tareas que llevan adelante, si bien siguen siendo y ahora son consideradas con mucha más fuerza tareas esenciales, ya no se relacionan únicamente con el acompañamiento. Quizá nunca fue así, pero sí centralmente estaba en el imaginario, y hoy creo que eso debe cambiar por este mismo contexto que nos acompaña hoy para la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, en la Argentina uno podría identificar barreras de tipo normativo, en el sentido de que, como les decía hace un momento, la regulación de la profesión de la obstetricia en la Argentina es una regulación provincial, con lo cual hay una variación importante. Si bien las provincias tienen en su mayoría regulada la profesión de la obstetricia, algunas de las regulaciones datan de la década del 60, del 70, en donde se reguló la profesión como una tarea auxiliar a la medicina, y algunas han actualizado su regulación. Por lo tanto, hay una variación muy importante también en términos de institucionalización. No todas las provincias tienen colegios o están asociadas a colegios. La matriculación, por ejemplo, para el ejercicio de la profesión, entonces varía también mucho las condiciones laborales, digamos, para el ejercicio de la práctica. Y hay variaciones también en términos de las competencias, por ejemplo, lo que tiene que ver con la provisión o la colocación de métodos anticonceptivos de larga duración no está habilitado en todas las provincias. Entonces, esto hace que sea muy diferente la tarea o el alcance de la tarea que tienen las obstétricas en distintas jurisdicciones. Algunas prohíben expresamente la participación de la obstetricia en lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, por ejemplo, o solamente permiten participar en etapas previas o posteriores a la realización de la práctica. Hay importantes vacíos en relación a prácticas tan concretas como la consejería en salud reproductiva o el acompañamiento a lo largo del ciclo vital, más allá de los procesos de reproducción o del embarazo y el parto. Entonces, esta variación importante nosotras hicimos con REDAS, que es una red de profesionales que promueven el acceso al aborto seguro y de calidad en Argentina, un análisis de las regulaciones provinciales de todas las provincias del país, y lo que encontramos justamente es que hay una variación muy importante en las competencias, pero además una necesidad de armonización con los estándares y las recomendaciones de los organismos de rectoría sanitaria y los organismos de rectoría del ejercicio de la profesión de la obstetricia, ¿no? Y allí hay todavía un vacío importante y una necesidad de armonización en el país para asegurar que tanto el ejercicio profesional como el acceso a los servicios de la partería sea igualitario en todo el país, ¿no? Esto, en términos de equidad y justicia, es supremamente relevante. Así que desde hace un tiempo se está trabajando en una ley nacional de ejercicio de la partería que garantice estándares unificados en todo el país, pero bueno, esto todavía no es una realidad y es una necesidad importante. Les decía también que me parecía importante reconocer barreras de tipo cultural, que tienen que ver con, bueno, esto que hablaba antes, ¿no? Como la expansión del campo de la salud reproductiva ha integrado prácticas de salud reproductiva que la partería puede llevar adelante y que no hacen parte del imaginario de las personas, ¿no? El caso puntual es el caso de la interrupción del embarazo, del aborto, en donde claramente la obstetricia puede cumplir un rol fundamental en asegurar el acceso seguro y de calidad a las prácticas, pero bueno, todavía hay muchos problemas. Uno de los estudios que llevamos adelante también en REDAS, que tiene que ver con la percepción de las obstétricas sobre su propia tarea, mostraba que, claro, que si bien
aparece como competencias muy reducidas en la práctica, y el imaginario continúa vinculando únicamente con el parto quizá o con el seguimiento del embarazo. En la realidad, las obstétricas dentro del sistema de salud llevan adelante la más variada cantidad de tareas y aseguran la calidad de la atención de una manera muy importante. Yo quisiera leerles solamente una de los verbatims que tenemos en este estudio, en donde una obstétrica entrevistada nos decía: no puedes ocuparte de estos temas porque son los temas de la vida de las mujeres, son temas que se imponen en nuestro quehacer, estemos habilitadas o no por la ley, nos ocupamos porque las mujeres nos piden que nos ocupemos y que estemos con ellas en estas cuestiones. Y allí se refería a la anticoncepción post-evento obstétrico, al aborto, a la consejería en salud sexual y reproductiva, ¿no? Que son cuestiones que no están expresamente habilitadas en la ley, pero de las cuales no pueden desligarse en el ejercicio de la profesión. Y bueno, y el último tipo de barreras, y aquí ya para cerrar, las barreras que tienen que ver con la formación. Si uno revisa, como hicimos hace poco, las currículas de las carreras de obstetricia en la Argentina, se da cuenta que los temas relativos a la anticoncepción, al embarazo no intencional vinculado con el aborto, a la atención posaborto, al acompañamiento y seguimiento de este tipo de procesos no reproductivos, no están incluidos de manera expresa en la mayoría de las currículas de formación. Entonces todavía hay una formación como muy reducida, designada a este imaginario cultural. También las asignaciones relacionadas con, por ejemplo, el marco legal o con los modelos de atención siguen siendo todavía muy marginales dentro de la carrera. No hacen referencia a marcos de derechos humanos o a las prácticas que garantizan derechos dentro del modelo de atención, la consejería, por ejemplo. Tiene un foco absolutamente ligado a procesos reproductivos y no a los procesos no reproductivos. Entonces, si bien, como decía Daniela, y en la Argentina también ocurre, desde el 2000, por ejemplo, existe la licenciatura en obstetricia separada de la enfermería, que no están en la misma carrera, y también desde ese mismo momento se permitió el ingreso de varones. Hasta ese momento era una carrera femenina, pero ahora es una carrera en donde, si bien todavía sigue siendo mayoritariamente formada por mujeres este colectivo, pero hay varones también en el ejercicio de estas actividades. Todavía hace falta, ¿no?, una revisión de la formación para garantizar que un modelo como el que estamos pensando de ejercicio profesional pueda ser realidad. Y con esto dejo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. No sé si Asunción o Merilín quisieran comentar algo de este punto. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con las compañeras. En España pasamos de la atención al parto en casa a la atención hospitalaria como una medida de calidad para disminuir la morbimortalidad materna y neonatal, y efectivamente también pues fue después de una guerra civil en un país que costó mucho construirse. Hubieron muchos factores como la mejora en la alimentación y el acceso a una sanidad pública, ¿no?, que fue muy lenta, no tan solo el cambio del parto del ámbito domiciliario al cambio hospitalario, pero sí que es verdad que se apostó por la medicalización del parto, la tecnología como un estándar de calidad, con un organigrama muy rígido, muy patriarcal y muy paternalista, donde la figura del médico pues quitó muchas competencias a la atención de las matronas sobre la salud de las mujeres, pero que también permitió poco a poco el acceso al conocimiento científico y al reconocimiento científico con las primeras escuelas de matrona y luego con el acceso a la titulación universitaria. En el momento en el que recuperamos la especialidad a través de enfermería, sí que es verdad que se planteó el poder hacerlo como un grado independiente, como muchas de las formaciones que surgieron, pero la dificultad de no ser una formación universitaria en ese momento, porque era una diplomatura, pues hacía que el hecho de formar matronas como grado iba a caer en manos de formación biomédica, que eran los únicos que podían tener acceso a la docencia en las universidades. Así que se decidió que fuera una especialidad de enfermería.
Esta especialidad de enfermería ha tenido un recorrido muy positivo porque ha permitido a matronas formar a matronas y con una defensa de las competencias en el Sistema Nacional de Salud. Tuvimos la suerte que desde el 2010 también el Ministerio de España abogó por la iniciativa del parto normal, ha impulsado muchísimo la fisiología del nacimiento y eso nos ha arrastrado, ¿no? como una figura diana en la atención a la salud de las mujeres. De hecho, yo siempre lo digo, que somos las garantes de salud, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que eso las matronas lo tenemos que adquirir como un compromiso en cualquiera de las etapas vitales de las mujeres. Sin embargo, es cierto que esta formación a través de la VIAIR pues, hace que salgamos a cuentagotas, o sea, que la formación seamos muy poquitas y que no podamos alcanzar nuestros objetivos. Luego también, pues, también hay muchas barreras, nos ha costado muchísimo el poder tener voz, porque realmente nuestra existencia en órganos de gestión o en órganos políticos es invisible. Entonces, yo creo que es muy importante estar porque tienen que conocer, tenemos que enseñar nuestro potencial, ¿no? Sobre la salud de las mujeres y poder estar presente en las decisiones políticas y en las decisiones gestoras de nuestro propio trabajo. Es algo que desde las asociaciones y desde la federación estamos reclamando. Por ejemplo, la formación de centros de casas de nacimientos, de centros asistidos y gestionados por matronas, pues está teniendo muchas limitaciones y sobre todo por las barreras que las gerencias ponen por la falta de confianza en este modelo que está ampliamente avalado en Europa. Ahora mismo solo en Cataluña hay casas de nacimientos y está en proyecto la primera en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana. Hay que agradecer mucho también a los movimientos feministas, a las mujeres que con los planes de parto, que yo creo que el plan de parto ha sido una herramienta súper útil, ¿no? Y que nos ha dado mucha fuerza a las matronas porque ha impulsado muchísimo el trabajo de la matrona, ha impulsado muchísimo la protección de la analgesia no medicalizada. Tenemos unas tasas de anestesia epidural y con lo cual de una medicalización del parto cercanas al 70 al 80%. Estamos intentando recuperar mucho, pues eso, unas tasas de inducciones con un 40%. Sí que es verdad que las tasas de cesárea en España me ha sorprendido la tasa de México. En España estamos sobre un 25, en mi comunidad estamos con un 23 y es verdad que con planes para disminuir esas tasas, ¿no? de cesáreas. Todo esto tiene que ver con la manera en la que se observa la salud de la mujer, en la autonomía de la mujer al poder dirigir sus procesos, la manera en la que les informamos, las carteras de servicio que los departamentos ofrecen a las familias para poder decidir sobre sus procesos. Yo estoy hablando de partos, pero tal y como ha dicho Sonia, la pelea que hemos tenido con la calidad de la atención en España, el aborto es legal voluntario hasta la semana 14 y luego a través de los tribunales hasta la semana 22, ¿no? Pero hemos tenido muchas barreras con la asistencia médica para poder cumplir con los derechos de las mujeres. También es cierto que, por ejemplo, en momentos de crisis, ahora con todo el reconocimiento de la violencia obstétrica, el colectivo médico ha negado la existencia de la violencia obstétrica. Hemos sido el colectivo de matronas los que hemos reconocido la violencia obstétrica como una oportunidad de dar calidad a la asistencia a la mujer y hacer una evaluación en la atención que estamos haciendo sobre sus procesos sexuales y reproductivos. Y la verdad es que en eso estamos muy atrasados y yo estoy muy contenta como colectivo de que hayamos puesto nuestra voz al lado de las mujeres y que un poco hayamos defendido, ¿no? Todo lo que nuestra formación avala, que al final es la salud de las mujeres y la independencia y la autonomía que tengan sobre sus procesos. Estamos peleando ahora también por el grado matrona, porque pues, también nos lo ha comentado otra compañera. Hay el hecho de ser enfermería y la aparición de otras especialidades de enfermería, pues están dejando unas competencias un poco difusas y están haciendo que mucha gente quiera coger el melón de las matronas. ¿Faltan matronas? Pues yo hago lactancia. ¿Faltan matronas? Pues yo hago suelo pélvico. ¿Faltan matronas? Pues yo acompaño el parto. Tenemos un problema con las doulas terribles, ¿no? El hecho de mujeres que no
que confunden un acompañamiento con la asistencia y que eso hace que perdamos credibilidad en la labor de las matronas independientes que están intentando abrir camino con la asistencia al parto domiciliario. También pensamos que el acceso al grado de matrona nos va a permitir blindar nuestras competencias, ¿no? Esas competencias que a veces con la enfermería nos quedan muy difusas. Y un poco ese es el camino. Yo creo que el camino es el que tenemos una profesión que es la más antigua del mundo, una profesión ancestral de mujeres que han cuidado a mujeres cuando las mujeres han estado descuidadas, cuando no había nadie que se preocupara por su salud, y eso lo hemos hecho las matronas con y sin formación. Creo que en el siglo XXI tenemos la oportunidad de rescatar con esa evidencia científica, con esa formación universitaria, con ese acceso a la docencia universitaria, pelear por los órganos, por estar presente en los órganos de gestión. Y estoy segura que eso va a suponer un aumento, ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud, no es una presunción de que apostar por las matronas es apostar por la salud de las mujeres y el blindar nuestros programas, el blindar los ratios, el permitir que las matronas tengan acceso y que tengan tiempo para atender esos procesos vitales, lo que va a repercutir es en la salud de la comunidad, y yo estoy completamente convencida. Gracias, Asunción. Escuchemos ahora a Marilyn en esta fase de los problemas. Gracias, Para doctor. el siguiente tema. Gracias. Básicamente lo que identifico son nuevas situaciones en México, vamos ligado con países de Latinoamérica, pero lo que sucede aquí en México, lo que nos faltaría a nosotros como partería profesional es la parte de la formación. A nivel nacional son pocas las escuelas que están formando este personal y sobre todo la matriculación y el reconocimiento ya como ejercer y sobre todo la recategorización o el reconocimiento económico, ¿no? Sobre todo en esa parte. Otro fenómeno que se ha observado en esta parte es la falta de identidad, ¿no? Como ya se ha comentado en algunas situaciones, en ocasiones estamos así como que relegadas o en el área ya laboral, el mismo ambiente laboral sobre todo identifica, bueno, si tú eres como partera profesional, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿No? Entonces, en este contexto, sobre todo no estamos ahora sí que relegando la función ancestral, porque de ello fue nuestra formación. Básicamente, de esa parte solamente es dar a conocer cuáles son nuestras acciones, sobre todo ya comentaban cuál es ver todo el contexto de la salud sexual, todo el contexto en esta parte ya del proceso del embarazo, estar para con ellas, dar ese control prenatal y es ahí donde empieza a haber esa disyuntiva con los compañeros médicos sobre todo. Ese es el fenómeno que aquí se visualiza, ¿no? Entonces, por no tener como que esa identidad a la mejor muy establecida, de definir hasta dónde son mis competencias y habilidades, que yo pueda relacionarme con la usuaria y en el cual ya entra el otro sistema de atención que sería como el área médica, ¿no? Y por ende, otro fenómeno que también se observa en México sería la normativa. Ventaja que en favor de nuestra cuestión de la Constitución, en cuestión de nuestra salud, estamos enmarcados en un panorama, pero en cuestiones de acciones lo podemos llevar a cabo, pero antes una situación, cuestiones legales, es ahí donde quedamos sin un amparo. Entonces, esa parte es donde todavía tenemos que trabajar y yo creo que esa parte básicamente va a surgir, trabajar con las asociaciones, crear precisamente esta fuerza común de podernos integrar, identificarnos todas, ¿no? Entonces sería como que los obstáculos más prevalecidos. A pesar, como yo les mencionaba, que nuestro país es multicultural, no es una desventaja, al contrario, la población es muy noble donde cada uno de nuestros profesionales o tradicionales podemos hacer esa hermandad laboral y a veces sí se da ese recelo de la actuación, como les decía, por parte de las parteras tradicionales, porque dicen, nos han olvidado en cuestión de ese acercamiento con el área de la salud y que somos un conjunto. Entonces, yo considero, desde mi perspectiva, es hacer ese trabajo en equipo, sobre todo conocernos y darle que en lugar de ir quitando esas habilidades, es sumar en pro de la salud de toda nuestra población. Gracias. Gracias. Esta etapa ha sido muy interesante
Me parece que los problemas, a pesar de ser comunes, también tenemos problemas que son harto diferentes por la misma historia. Tenemos, obviamente, un país que nos habla de más de 180 años de antigüedad en formación académica contra países que a lo mejor, como bien decía Marilyn, no tenemos todavía una formación de recursos humanos en forma significativa. Creo que ahí radican muchas de las grandes diferencias. Me parece que podemos empezar a vislumbrar ahora hacia lo que ya empezaron a comentar algunas de ustedes, de los resultados de tener a la partera profesional, los resultados de tener a estas obstetrices o matronas con el calificativo, el nombre, el adjetivo con el cual se identifiquen en cada uno de los países, pero que a fin de cuentas representan para nosotros una formación profesional de un personal dedicado a la atención de la mujer durante el proceso de salud sexual y reproductiva. Eso es sumamente importante. Y aquí ese resultado de 15% de cesáreas, créame que realmente nos sorprende tener resultados tan grandes como ese. ¿Qué podríamos hablar como los resultados más significativos en sus países con la inserción profesional de las parteras a lo largo de la historia y en la época actual con todos los problemas que tenemos y sobre todo después de haber atravesado una pandemia que nos hizo ver la suerte a todo el mundo? Adelante. A ver, Daniela, Ahí sí se ahí escucha, estamos. ¿cierto? Sí, mira, solo quiero mostrar algo muy breve. No sé si ahí lo ven. Algo pasó. Está en gris lo que quiero compartir. No, es que no, se me fue el Webex. No puedo entrar aquí. Mm, No, ahí está volviendo. Algo pasó. No sé. Ahí está un gráfico. ¿Se ve? Ahí se ve, ¿sí? Sí. Esto es solo a modo de tratar de objetivarlo visualmente, porque yo creo que esto a nivel internacional es irrefutable, la verdad. Y por lo tanto creo que en la medida que los países sean capaces de incorporar la matronería como una profesión reconocida legalmente a nivel de cada uno de los países, eh, la verdad es que es solo ganar todo el rato. Podemos ver aquí dos gráficos, solo mirar las curvas. En el del lado izquierdo se ve la razón de mortalidad materna, con la razón de mortalidad por aborto y con la atención profesional del parto. Y pueden ver cómo son absolutamente inversamente proporcionales. Y les estoy mostrando 50 años. Es solo disminuir las mortalidades asociadas al periodo gestacional en la medida que aumenta la atención profesional del parto. En Chile, desde el año 60 hasta la actualidad, se ha mantenido un 99% de asistencia profesional del parto de manera prácticamente ininterrumpida. Al lado derecho, mostrarles cómo dramáticamente, desde el 1900 al 2011, se puede ver ahí, ha bajado la tasa de mortalidad infantil en Chile, en la medida que también se ha incorporado el profesional matrona-matrón en la asistencialidad del control del niño sano de los primeros 7 días de vida, el control de la puericultura hasta los primeros 28 días de vida y también la asistencia del parto. Em, y en la última, que les muestro que es una serie más reciente, del 2010 en adelante, podemos ver cómo estrategias a nivel país, lideradas por matronas, como son los espacios amigables en la atención de adolescentes, el Chile Crece Contigo como un subsistema de protección a la primera infancia que contempla el rol de la matrona en la gestación, en el parto y en el posparto, así como también la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales que parte en el 2017, muestran progresivamente, ustedes pueden ver al lado izquierdo,
la disminución del embarazo adolescente, que la verdad es muy significativo. Esto justamente porque las matronas han llegado a la anticoncepción, a la consejería sexual y reproductiva en los adolescentes, los jóvenes. La tercera causal de la interrupción voluntaria del embarazo está pensada de manera diferenciada para embarazos productos de violación en menores de 14 años, permitiendo interrumpir el embarazo. Y aquí uno puede ver, como les digo, cómo la curva va bajando a raíz de estas políticas públicas que en nuestro país solo están a cargo exclusivamente de las matronas y matrones. Y al lado derecho podemos ver la razón de mortalidad materna en menos de 42 días posparto, ¿cierto? La línea de tiempo del 2010 al 2021. Y vemos cómo se ha mantenido en rangos muy, muy buenos, digamos, a nivel país, ¿cierto? Teniendo una razón de mortalidad materna en general en los últimos años que va entre los 13 y los 16 casos, ¿cierto?, por 100.000 recién nacidos vivos. Al final les mostramos cómo efectivamente si nosotros sacamos la razón de mortalidad materna asociada a COVID, ¿ya? Efectivamente hemos sido capaces de mantener la curva. Se ve un alta por lo que ya sabemos, como comentó recién en nuestro anfitrión, ¿cierto?, que el COVID nos vino a pegar fuerte y que nos agregó una carga de mortalidad no menor. Que en el caso de Chile el N de casos es bajo, pero sabemos que una sola muerte materna asociada a COVID tiene un impacto gigante, así como cualquiera de las otras, ¿no? Entonces, la verdad es que quería solo compartir con ustedes estas pequeñas series de tiempo, extractos de indicadores que son muy duros y que la verdad demuestran lo irrefutable que tiene como garantía, como desenlace, ¿cierto?, a nivel de la salud de la población, la permanencia histórica de la matronería en nuestro país. Gracias a la matrona en Chile, las mujeres viven más, viven mejor, los niños mueren menos, las adolescentes pueden estudiar porque no se ven frustradas sus vidas a raíz de embarazos no deseados. Y la verdad es que aquí me emociono y me lleno de orgullo porque creo que efectivamente nuestra profesión tiene un impacto maravilloso en la salud de la población. Y esa es una ventana de oportunidad que no debemos jamás de perder de vista, así como decía la colega española también, no solo la responsabilidad, sino que la vocación, ¿no? El seguir manteniéndonos firmes en todas las peleas que corresponda seguir dando, porque el impacto que podemos generar es enorme, es enorme. Muchísimas gracias, Daniela. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que, Daniela, comparto la emoción y espero que en Argentina pronto podamos tener datos como esos. Desafortunadamente nosotros no contamos todavía con evidencia robusta para demostrar el gran aporte de la obstetricia en la disminución y en los resultados de salud y de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, por supuesto, sabemos del impacto positivo que ha tenido la actuación de las obstétricas en la reducción de la mortalidad infantil y materna, pero todavía no contamos con estudios como el que acabaste de mostrar que nos den ese respaldo empírico en datos. Sin embargo, por supuesto, sabemos que los datos que tenemos sobre, por ejemplo, la aplicación de cesárea en la Argentina seguramente van a tener una correlación con la actuación y con la posibilidad de la partería de intervención oportuna y de calidad en el acompañamiento del embarazo y el parto, ¿no? Entonces, digo, todavía no tenemos datos, pero sabemos que hay una tendencia regional y global en la cual la obstetricia puede aportar un impacto positivo, sin duda. Lo que sí sabemos, por ejemplo, son estudios de satisfacción de las usuarias con la calidad de la atención que reciben de la partería y en esto sí tenemos una evidencia que nos muestra que allí hay un aporte
significativo. Veníamos hablando ya desde hace tiempo de ese modelo de atención particular, de la cercanía y del enfoque de atención que puede proveer la partería, que es muy distinto al que tienen otras especialidades médicas, y entonces ahí me parece que hay un aporte particular, ¿no? La empatía, la forma de comunicación, los tiempos, el modelo de atención, el consenso al que se puede llegar con las usuarias desde el principio ha sido distinto que el que propone el modelo médico, si bien la idea es que todos se muevan hacia un modelo de atención de calidad similar. Creo que ahí hay un aporte importante. Tampoco tenemos datos sobre el aporte de la obstetricia específicamente en indicadores de salud sexual y reproductiva, pero bueno, tenemos algunos proxy que nos pueden indicar cómo ha funcionado. Nosotros tenemos en la Argentina el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan ENIA, que se encuentra en algunas de las provincias, en 13 provincias en realidad de la Argentina, y allí se ha vinculado fuertemente a las obstétricas con la provisión de métodos anticonceptivos de larga duración. Y donde ha habido esta incidencia, digamos, de la obstetricia en estos métodos, se pueden ver indicadores muy importantes y una diferencia sustantiva con relación a las provincias en donde no se está implementando este modelo de atención. Entonces, me parece que allí hay ya un dato fuerte de la diferencia que pueden hacer las obstétricas en la cobertura y en la continuidad de la atención. Dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Marilyn, Asunción. Ok, creo que, participo. En cuestión de los resultados, no es muy viable, todavía no es muy observable cuáles han estado o las representaciones que nos den a conocer cómo impactamos, pero a nivel local y por las experiencias que he obtenido mediante compañeras, básicamente, y sobre todo con la misma ciudadanía que ha recibido la atención, ellos hacen ese comparativo. Ese comparativo que donde emergen, dice, mi atención fue totalmente diferente, sobre todo en un hospital donde yo estuve realizando mi actividad. El área de pediatría observaba esa parte de que decían, a partir de que están ustedes y dan una atención personalizada a las usuarias en trabajo de parto, créame que han disminuido los ingresos de los bebés a las salas precisamente de unidad de cuidados intensivos. Se ha disminuido el índice de asfixia, se ha disminuido precisamente el índice de cesáreas, ¿no? Entonces, eso es un pequeño margen de lo que yo les puedo compartir a ustedes, que podemos hacer muchísimo y se puede reflejar, ¿no? Lamentablemente, como les decía, nos falta esta parte de identidad y nos hace la falta de precisamente de la difusión a nivel nacional, por ende queda como en corto esta parte de los resultados, ¿no? Entonces, estos compañeros que hacían esa observancia respondían, ¿por qué no están insertados en todos los demás sistemas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los hospitales son turnos distintos, ¿no? O por qué un hospital, por ejemplo, en el turno matutino tiene todo el personal y en los turnos nocturnos hay carencias y por ende nuestra atención varía. Entonces es ahí donde estamos con esa deficiencia y obviamente, como les decía, si se hace esta formación y si se está dando también la apertura del personal que esté dentro del área de partería, se puede hacer una gran diferencia de la atención globalizada, sobre todo que los resultados son favorables. Nos hace falta también trabajar esta parte de lo que sería desde la cultura de la prevención y, ¿por qué no?, con los adolescentes. Lamentablemente, nuestro país se lleva las cifras primordiales de lo que son embarazos en adolescentes porque nos falta esa parte de entender toda desmenuzar todo lo que es la salud pública y, por ende, cuáles son esas inquietudes que está teniendo la población. La población es muy cambiante, sobre todo cuando vives tú en una zona urbana a una zona rural, ver esa desigualdad también de la información, ver también esa desigualdad que hay de los servicios de salud que se está brindando, porque hay carencias. Entonces, con que tengamos, considero yo, la información o con lo que tengas la base de la formación que tú te hayas relacionado sobre esta área, créeme que hacemos muchos cambios. Algo que también he visualizado como reto es de que el personal en formación, ya sea desde médico, como enfermera o precisamente como partera, sea este personal con vocación.
porque a veces se pierde esa parte que solamente se insertan en estas áreas de estudio y lo hacen simplemente porque no había otra condición, otra área donde ellos se querían insertar, ¿no? Entonces, a veces eso estima o sobre todo influye para que la calidad de atención que se esté dando desde sus niveles ahora sí que de intervención, sean 100% integrales. Entonces, considero yo que la partería profesional, y no haciendo menos a la partería tradicional, haciendo precisamente ese colectivo, podremos tener mejores resultados en todo el proceso y sobre todo preventivo, para que podamos hacer este cambio de visiones también en cuestión de que tenemos que trabajar desde la infancia, sobre todo para que desde esa manera podamos nosotros ir llevando a cabo mano a mano todo el proceso de desarrollo reproductivo y por ende hacer prevención. Considero que esto es lo básico y sobre todo en articular este trabajo pues igual con el área médica, que se reconozca esta parte de donde ellos también pueden intervenir, porque también esa parte, lo que como les comentaba con anterioridad, de que a veces se ponen un poco celosos del actuar, donde dicen, ¿por qué haces tantas intervenciones? ¿Por qué estás tan pegada con la usuaria cuando la puedes dejar que avance el trabajo de parto? Y precisamente lo que la usuaria necesita es un acompañamiento, no requiere más, con ese acompañamiento con que sepa que no está sola, ella puede hacer por sí solo todo el proceso o puede llevar bien su trabajo de parto. ¿Qué quiero decir con esto, llevarlo bien? Porque solamente requieren de tu presencia, de acercarle lo que ella considera, por ejemplo, apagarle la luz, que acercarle un vaso de agua, que ayudarle a levantarse de la cama, porque casi la mayoría, no sé si le ha pasado a ustedes, compañeras, de que cuando una mujer llega a un área de salud, sobre todo cuando va en trabajo de parto, algunas llegan a acostarse porque ya están hospitalizadas, ¿no? Entonces, aquí cambiar ese panorama de la atención del contexto, que si estás en un trabajo de parto, puedes moverte siempre y cuando no haya ninguna contraindicación médica. Puedes estar fuera de la cama y sobre todo si estás fuera de ello, te va a ir mejor en tu trabajo de parto. Entonces, trabajar desde esa parte minúscula, darle la información de que ella puede estar acompañada y sobre todo algo que estaba ahorita minimizando, que es esto, la preparación de la gestante, de decirle cuáles son precisamente sus derechos, cuáles son las actividades que ella pueda desarrollar en el momento de su trabajo de parto y cuál es el papel también que debe de tener este acompañante durante su trabajo de parto. Porque a veces dicen en las instituciones, es que es contraproducente que tengamos el familiar adentro de una sala de parto, pero si el familiar está precisamente capacitado, no va a haber ningún problema. Al contrario, es un soporte de la atención para esta usuaria, ¿no? Entonces, en todas estas partes, a lo mejor es muy minúscula lo que estoy aportando, pero de verdad consideremos que si nos dejan actuar, si nos dejan seguir avanzando en nuestros campos de actuación, esto va a impactar aún más y sobre todo yo creo que se van a hacer más avances de investigación en hacer precisamente esas demostraciones de cuál es el impacto que se tiene con las intervenciones, no solamente como licenciadas en enfermería y en obstetricia, sino como en el conglomerado de lo que es una partería profesional, ¿no? Entonces, en esos resultados son pocos, pero sí son muy observables y sobre todo considero que se tiene que hacer ese doble esfuerzo para que sigamos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, Marilyn. Bueno, a colación de lo que ha comentado la compañera Marilyn, efectivamente es muy importante la investigación matrona. El poder colaborar en la formación de protocolos que estén basados en evidencia científica, porque toda la evidencia científica defiende el parto fisiológico, defiende el respeto a la autonomía, defiende la movilidad en el parto, defiende el acompañamiento continuo, defiende el acompañamiento familiar y entonces ante eso no hay ninguna media tinta, tenemos la razón con los estudios. Luego también os animo a que podáis analizar vuestros propios resultados cada vez que introducimos un pequeño cambio. A veces es la bipedestación, la inmersión en agua, la aplicación del calor, el rombo de Michaelis, cómo disminuye las tasas de medicalización, ¿no? de mujeres que no se quieren poner epidural. Vamos a hacerles otras cosas, pero eso luego hay que analizarlo y eso hay que darle difusión, porque si no se queda todo con papel mojado.
En eso sí que soy muy crítica y pienso que estamos muy atrasadas, ¿no? Porque el colectivo de medicina, los obstetras, están muy acostumbrados a defender su trabajo con evidencia científica, con estudios, con publicaciones, y el hecho de no tener esa actitud desde nuestra profesión desmerece y no nos permite defender nuestros cuidados. Así que creo que uno de los aspectos, ¿no?, que se deben de fomentar en la formación matrona es la investigación y el interés por el análisis de nuestros cuidados, de los resultados. Respecto a otras áreas que habéis comentado, sí que es verdad que en España el acceso a la salud sexual y reproductiva es universal a través de los centros. Hay unos centros en los cuales hay un acceso libre, donde los métodos anticonceptivos están financiados por el sistema público, y eso ha mejorado mucho la asistencia y ha disminuido mucho la tasa de embarazos en adolescentes, bueno, y embarazos no deseados en general. Luego la protección en la ley, no sé si sabéis que ha habido ahora una nueva modificación en la ley del aborto, en la que se ha pedido un compromiso de los departamentos en la asistencia a los derechos de las mujeres y una mayor autonomía en los adolescentes. Ahora una menor que tenga 16 años tiene capacidad jurídica sobre sus procesos sexuales y puede decidir interrumpir el embarazo, a pesar de que sus padres no puedan estar, sus tutores, mejor dicho, no puedan estar de acuerdo. Eh, por lo que habéis estado comentando, yo creo que el acceso en España es un poco más fácil, ¿no?, a la atención de determinados procesos. Luego también es verdad que la matrona en la atención primaria, porque estamos hablando mucho de parto y estamos hablando mucho de obstetricia, pero nosotras en España, para mí, la figura de la matrona en la atención primaria es importantísima, porque permiten un control continuo y una atención continua en los cuidados de salud de las mujeres, desde que se quieren quedar embarazadas, durante el embarazo, en el posparto, los talleres de lactancia, los talleres de crianza, los talleres de suelo pélvico. Son las que acuden a las escuelas a hacer educación sexual en adolescentes a partir de los 12 años, y eso hace que se potencie la figura de la matrona como un agente de salud exclusivo y fundamental en la agencia de servicios que hay a estos aspectos, ¿no? Y pienso que también hay veces que esa figura se pierde, ¿no? Porque probablemente es la que menos se investiga y a veces la que menos voz se le da, y es una relación importantísima porque es la relación transversal. Son los profesionales que más contacto comunitario tienen con las mujeres, porque las matronas que yo trabajo en paritorio, yo estoy en atención especializada, sí que es verdad que vivimos un momento muy intenso, pero muy corto. Conocemos a las mujeres y podemos estar 24 horas con ellas, pero las matronas de primaria hacen todo ese trabajo de salud y todo ese trabajo tan importante, que no me ha quedado muy claro si en vuestros países tienen esta función. Gracias. No sé si quisieran contestar esa pregunta de una vez. Claro que sí. Aquí de México, básicamente no. Es muy poca quienes están llevando el control prenatal. Por lo regular se les llevan a los centros de salud. Quienes son los médicos generales quienes están insertos, ¿no? Como les decía, son muy pocas las unidades donde tienen parteras profesionales y por ende, pues es muy mínimo reducido la atención prenatal. Precisamente en el estado de Guerrero, que es donde estoy yo, y precisamente está la unidad de partería, lo que se está haciendo con este modelo de atención es que se lleve a cabo, pero es un equipo multidisciplinario. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos también insertados con médicos generales, con un médico especialista en ginecobstetricia y partería. Obviamente, el personal de partería somos pocas, somos uno por turno. Entonces, es ahí donde hacia el 100% no se puede llevar a cabo este control prenatal, que sería lo ideal precisamente por nuestra área, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la población, o sobre todo desde la base de la consulta, que está como generalizado 10, 20 minutos. Cuando se da una consulta integral a una usuaria te llevas más tiempo. ¿Por qué? Por la situación cultural que también tenga la mujer, más aparte por todas las afectaciones que conlleva a este embarazo que tenga, y agregándole si este embarazo no era planificado o no era deseado.
es muy difícil que la mujer se logre aperturar en unos 15 minutos para podernos decir todos sus antecedentes que tengan, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros, comunidad, hemos demostrado que el control prenatal y sobre todo la primer consulta que se dé para poder identificar a esta usuaria se puede quedar con nosotros o se tenga que derivar a un segundo nivel de atención, se lleve con mayor tiempo, ¿no? Entonces, es poco el proceso que se está dando de nuestra área para llevar esta labor. Gracias. Muchísimas gracias, Marilyn. Sí. Adelante. En Hola. España la matrona, en España la matrona forma parte del equipo de atención primaria y es la que tiene los derechos, bueno, el profesional indicado para el control de la consulta preconcepcional y todo el control del embarazo. Si luego es un embarazo de bajo riesgo, la atención hospitalaria es exclusiva por la matrona. Hay mujeres que no llegan a ser atendidas más que para el control ecográfico por el obstetra en todo el proceso. Eso sí que está muy, no es igual en todas las provincias. Hay provincias que tenemos, por la escasez de matronas, no hay muchas matronas en atención primaria y hay otras comunidades que tienen unos ratios excelentes y por lo tanto pueden abarcar muchísimos más programas. Pero la competencia de la matrona en el control del embarazo y en el control de la salud sí que está definida desde el Sistema Nacional de Salud y desde el organigrama en la distribución de los trabajos en los equipos de atención primaria. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, en el caso de Chile, efectivamente es como contaba la colega española. En cada dispositivo de atención primaria de salud, cada cierta cantidad de habitantes, hay un profesional matrona-matrón que se encarga de todo lo que tiene que ver con el programa de salud de la mujer y también del adolescente. Por lo tanto, efectivamente nosotros en el primer nivel de atención, que es el que tiene la mayor cantidad de cobertura, ¿cierto? Y que también supone la menor complejidad biomédica, eh, las matronas están a cargo del control preconcepcional, del control prenatal, de la planificación familiar, del control ginecológico, pesquisa cáncer cervicuterino, pesquisa cáncer de mama, cáncer de endometrio, eh, y también las infecciones de transmisión sexual, el climaterio. La verdad es que la matrona es un profesional en Chile que tiene la mayor representación territorial de los profesionales de salud. Es decir, no hay un centro de atención de salud familiar en el que no haya una matrona. Desde la Antártida chilena hasta la frontera en el norte con Bolivia y Perú, existe en cada uno de los centros de atención de salud familiar al menos una profesional matrona-matrón. Luego tenemos el nivel secundario de atención, que es el nivel de atención de especialidad, donde se ve el alto riesgo obstétrico, la patología ginecológica, la patología oncológica, que en este caso femenina, digamos. También hay profesionales matronas-matrón en todo ese nivel de atención. Y en el nivel terciario de atención, que es propiamente tal la atención hospitalaria, ya sea la urgencia, por todas las razones que les mencioné, o la asistencia del parto, que en Chile es altamente institucionalizada y profesionalizada, tal como les había contado previamente. También existen los profesionales matrona-matrón en el área de la ginecología, en el área de la obstetricia y en el área de la neonatología, porque nosotros aquí estudiamos obstetricia y puericultura y por lo tanto estamos avaladas para la atención del recién nacido fisiológico y patológico hasta los 28 días de vida. Así es que la verdad es que sí, la matrona-matrona en Chile tiene un campo de acción en la salud sexual y reproductiva en todo el ciclo vital y en los distintos niveles de atención de complejidad. Han sido muchos años de ardua tarea y de mostrar y mostrar evidencia que muestra en el fondo que cuando hay una brecha importante, los indicadores rápidamente empiezan a caer. Y, y eso yo creo que es algo que ayuda a otros países a sistematizar y a poder después en el fondo copiar un poco ese modelo y ayudar a justificar, ¿no? El rol que tenemos. Sí. Listo, Sonia. Muchas gracias. Bueno, la verdad que en la Argentina tengo que decir que estamos un poco en los dos escenarios, porque dependiendo la
provincia en la que se encuentre la obstétrica va a tener distintas competencias y va a tener una posibilidad y un alcance en sus incumbencias profesionales muy distintos. Si bien es verdad que en la mayoría de las provincias y por el modelo de atención de la salud que prima en la Argentina está centrado en la atención primaria de la salud, entonces hay en algunas provincias con mayor o menor incidencia tanto en las competencias como el número de profesionales trabajando en el nivel primario de atención y en el control del parto, digamos, lo pueden hacer, pero dependiendo de la provincia van a tener que hacerlo en equipo interdisciplinario o van a poder hacerlo de manera autónoma y de acuerdo a la provincia también va a haber una mayor o menor cantidad de obstétricas trabajando en ese contexto. Entonces, la verdad que varía muchísimo. En algunas provincias vamos a estar mucho más cerca de México y en otras más cerca de Chile o de España. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. La realidad de las cosas es que en estos escasos minutos que ya rebasamos el tiempo que teníamos contemplado para la mesa por sus maravillosas expresiones y ponencias, eh, hemos aprendido y creo que es un aprendizaje mutuo entre los cuatro países. Estamos aprendiendo mucho de lo que ha representado para nosotros hoy por hoy Chile. Estamos aprendiendo mucho de lo que representan tanto Argentina como España y creo que es un gran panorama lo que tenemos por delante como país. Eh, Vamos a empezar a cerrar si les parece bien. Y perdón por la omisión desde el principio. El objetivo era que ustedes fueran las protagonistas de esta mesa redonda a la distancia y poder conjuntar en un espacio en tiempo Chile, España, Argentina y México. Crean que ha sido un gran esfuerzo de todo un equipo de trabajo. Su servidor, Juan Ismael Islas Castañeda, soy el subdirector de atención materna del Centro Nacional de Equidad de México. Y estamos muy interesados en todos estos procesos y en todo este proyecto de trabajo que nos han hecho ustedes tan explícito y tan claro el día de hoy. Entonces, para empezar a cerrar, la última pregunta y con ella les pediría también que nos dieran su mensaje de cierre. ¿Cuál es el reto de la partería profesional hoy en sus países? ¿Cuál es el reto en el corto y en el largo plazo? Y sobre eso preparamos su cierre, por favor. Bueno, empiezo yo. Seré muy breve. Para mí, el mantra es que donde haya una mujer tiene que tener a su matrona para que sea un referente en la agencia, como un agente de salud que garantice los cuidados y que garantice los derechos fundamentales y que como profesionales tenemos que esforzarnos en defender estas competencias, en tener una buena formación, en investigar, en pelear por poder tener capacidad de decisión en la gestión de nuestro trabajo y que nuestro trabajo está reconocido históricamente. Ahora hemos visto, nos hemos ido de extremo del planeta, de un extremo a otro, y lo que todas estamos de acuerdo es en el amor que tenemos por las mujeres y por la salud de las mujeres y el convencimiento de que nuestro trabajo es fundamental. Gracias, compañeras, por todo lo que habéis compartido. Un abrazo inmenso. Igualmente, gracias. Sí, desde Chile yo diría que en lo sanitario queremos llegar a 0 muerte materna prevenible. La verdad es que estamos en condiciones de no permitirnos perder ni una mujer más en el periodo perigestacional cuando podemos prevenir y llegar antes. Asimismo, no queremos más embarazos en niñas menores de 14 años. 0 embarazo en nuestras niñas menores de 14 años. A esa edad tienen que jugar, tienen que estudiar, tienen que descubrir toda la vida que les espera por delante. Se asocia mucho a la vulneración de derechos y ahí no podemos hacernos las lesas, decimos en Chile, no podemos no estar atentas. Y finalmente creo que veo a la matronería chilena 200 años más probablemente acompañando a la población en ganar derechos sexuales y reproductivos para la población. Nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras diversidades tienen derecho a disfrutar de su sexualidad de manera plena
y también derecho a elegir cuándo y cómo reproducirse si es que así lo estiman. Y para eso estamos formadas. Así es que los desafíos son grandes, pero estamos en hombros de gigantes, porque han pasado muchas, muchas y muchos matrones antes que nosotros para llegar a donde estamos. Un abrazo y muchas gracias por compartir este hermoso momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en relación con los retos, yo creo que algo de lo que venimos hablando, de promover quizá un cambio cultural en la sociedad y un cambio cultural institucional también al interior de los equipos de salud, al interior de los sistemas de salud, que permita realmente trabajar en equipo, trabajar desarrollando el modelo de atención que trae la obstetricia, la partería, la matronería y que quiere trabajar de una manera centrada en las personas y centrada en la aceptabilidad de las prácticas y el consenso con las personas que atraviesan procesos reproductivos y no reproductivos, me parece que es clave para que pueda acentuarse y quizás yo soy una optimista, pero incluso permear el sistema de salud, no solamente quedarse en un modelo de atención que promueve la matronería y la obstetricia, sino que permee el sistema de salud y cambie también conductas que son promotoras de inseguridad y de mala calidad de la atención. Yo creo que ahí hay un potencial para expandirse incluso más allá de la profesión y de lograr cambios importantes en la salud en general y en la salud sexual y reproductiva en particular. Yo creo que un reto fundamental, por lo menos en la Argentina, es promover un cambio normativo que armonice las competencias con las recomendaciones internacionales para realmente aprovechar todo el potencial de la obstetricia, que ya lo está haciendo de facto, con lo cual las condiciones institucionales no son las mejores. Entonces creo que ahí hay una necesidad importante de mejorar tanto las competencias como la formación profesional para estar en condiciones de explotar todo ese potencial en términos de esa salud sexual y reproductiva que hablábamos, que tiene muchas más aristas que solamente acompañar procesos reproductivos. Creo que ahora se mencionó las diversidades también, los procesos de cambio de identidad, los procesos de acompañamiento de la sexualidad y la reproducción de diversidades. Tiene unas particularidades que la obstetricia se está ocupando de manera central y que tienen que ser reconocidas y valoradas en ese sentido. Así que creo que tenemos una agenda muy interesante, una agenda, como mencionaba así como mencionábamos hace un momento, tiene muchos aspectos compartidos de los cuales podemos aprender de quienes están más consolidadas en este proceso, pero también una agenda que nos permite trabajar en conjunto y seguir avanzando en cuestiones transversales a todos los países que estamos en conversación. Así que les agradezco muchísimo por estos espacios, creo que son muy potentes y que quizá debemos seguir en un trabajo articulado para vincular las agendas y realizar acciones conjuntas. Muchísimas gracias. Gracias. En lo que respecta a México, considero que un reto a corto plazo sería precisamente las políticas, hacer esa mejora para que estemos con una identidad y sobre todo de ahí poder participar y poder dar este trabajo en conjunto para que de esa manera podamos seguir avanzando. Hay mucho por hacer, hay muchísimas acciones todavía en las que nos podemos nosotros insertar y sobre todo que de esa manera se nos puede ir reconociendo nuestra labor y de esta manera también podemos ir haciendo esta mejora y llegar a la meta, ¿no? Que es una meta muy complicada, que han pasado décadas, que es precisamente reducir las muertes, obviamente las muertes maternas o las causas sobre todo, ¿no? Entonces, en cortito considero yo que podamos irnos identificando, trabajar estas políticas, que se nos tomen en cuenta esta parte ya se están trabajando y es lo que estoy viendo actualmente por parte del Centro Nacional de Equidad de Género, que se está dando a conocer esta difusión de estos entornos habilitantes y precisamente de hablar de entornos habilitantes es un conglomerado de precisamente de estos personajes del área de la salud que podamos estar bajo el mismo esquema de atención y sobre todo entender nuestras habilidades, sobre todo entender hasta dónde son nuestras competencias para poder seguir haciendo ese trabajo en equipo. Recordemos que trabajando en equipo podemos avanzar mucho más y sobre todo que el impacto a la sociedad será mejor, ¿no? Sobre todo ir cambiando esta manera de dar la atención, sobre todo la salud sexual, dando un enfoque totalmente diferente. Creo que la misma población
va a demandar la atención como debería de ser. Y así podemos ir erradicando lo que sería la violencia obstétrica, precisamente todas las situaciones generadas por el uso o el mal uso de los métodos de planificación familiar, y precisamente vamos a ir trabajando en toda esta línea de vida, ¿no? Entonces, por ende, considero yo que en primera instancia trabajarlo políticamente en este reconocimiento, hacer las mejoras a nivel nacional para que precisamente desde norte hasta el sur, que sobre todo donde yo me encuentro, que son de los estados muy polémicos en cuestión de situaciones de muerte materna, podemos ir trabajando y hacer universal la atención de la salud de todas nuestras mujeres y, ¿por qué no?, para todas nuestras familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus respuestas. Gracias por participar en esta mesa redonda. Seguramente no creo fallar en decir que es una de las mejores actividades que tendrá este Congreso, y les agradezco nuevamente su participación a nombre del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y a nombre de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, quienes son los organizadores de este evento. Agradecer a las tres particularmente que nos acompañan de otros países, muy especialmente a la maestra Asunción, porque para ella ya son las 12 de la noche y estamos desvelando. Entonces, agradecer en todo lo que vale su participación. Muchísimas gracias a nuestro excelente equipo de esta mesa redonda. Muchas gracias a todas y a todos. Excelente participación. Buenas Un tardes abrazo. a todos. Gracias. A la vista. Secretaría de Salud. Gobierno de México.